Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo, el podcast que ve hacia adelante, porque México tiene que ver ya la nueva realidad que imprime en cada uno de nosotros este maravilloso siglo XXI. Soy Efraín Flores, dándoles la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de El futuro de todo. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Nuestro primer invitado es Armando Rosales. Él es profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde imparte clases de diseño urbano y planeación, allá en la Unidad Acatlán. Es presidente de la representación en la Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Urbanistas para el periodo 2021-2023 y miembro del Consejo de Ruta Cívica. Además de sus actividades académicas, es consultor en desarrollo urbano y vivienda para el Banco Mundial y fue subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la actual administración. Es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México y maestro en estudios urbanos también por el Colegio de México. Arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica, que ahorita hay que destacar mucho que fue graduado y además con mención honorífica por aquello de los fraudes de las tesis, ¿no? Nuestro invitado sí está, pero más que bien reconocido. Y damos, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas aquí al futuro de todo, al maestro Armando Rosales. ¿Qué es el urbanismo? Bueno, es una ciencia social compleja, es parte de las ciencias sociales, ¿no? Concurren muchos saberes y es... para conocer en realidad su objeto de estudio es el fenómeno urbano, las ciudades, que es el principal lugar en donde vive la gente en la actualidad, ¿no? Vivimos en un planeta en la actualidad en el que más de la mitad de su población vive en centros urbanos. Esto es en aglomeraciones, con un tejido urbano más o menos continuo, que tienen pues un conjunto de satisfactores y de servicios con los que no se cuenta en las poblaciones rurales. O sea, el modo de producción es distinto, la división social del trabajo es distinta, la manera en la que se accede a los satisfactores es distinta en las ciudades, y pues el urbanismo, como un conjunto de saberes dentro de las ciencias sociales, busca conocer cómo se distribuyen las actividades económicas, cómo se distribuye la población, cuáles son sus principales problemas, cuáles son los fenómenos que aquejan en las ciudades, cuáles son las virtudes de vivir en las ciudades, cuáles son las diferencias sociológicas, económicas de vivir en las ciudades, y bueno, también obviamente dialoga, ¿no?, con los problemas a los que se enfrentan las ciudades en el futuro. Así es, se dialoga y se buscan soluciones a los problemas que vive una ciudad. Recuerdo hace 40 años, hace 35 años, todavía probablemente la mayor parte de la población mexicana vivía en zonas no urbanas. Hoy ya el grueso de la población se concentra en zonas urbanas. Esto trae un problema de concentración urbana que no teníamos francamente previsto ni se resolvió a tiempo dentro de las inversiones en infraestructura de nuestro país. De hecho, siempre vamos en muchísimas cosas, ¿no?, retrasados por falta de previsión, por falta de recursos, pero más que nada a veces por falta de visión de nuestros gobernantes. No es nuevo, es de hace muchísimos años. Hoy en día es un problema, la población urbana se ha convertido en un problema social, en un problema económico, en un problema estratégico, en un problema por supuesto logístico, y también en un reto para los recursos fundamentales para la sobrevivencia del ser humano, como por ejemplo el agua, ¿no? El agua, la electricidad,
pero además para poder vivir de forma balanceada con otros ecosistemas. Es el caso de la Ciudad de México, es el caso de Tijuana, y yo no descartaré, por supuesto, el caso de Monterrey ni de Guadalajara. ¿Cómo piensas tú que se va a resolver en los próximos 40, 50 años el problema urbanístico mexicano? O sea, el que se viva mejor, que se viva en condiciones más limpias, más armónicas en términos de intercambio humano, y al mismo tiempo con, estructuras económicas, educativas, de salud, que sean mucho más racionales rumbo al finales del siglo XXI. Bueno, es una pregunta difícil. Mira, yo pondría primero tres antecedentes, ¿no? O sea, como tú mencionaste, en la actualidad viven 77% de la población mexicana, o sea, hace casi 8 de cada 10 mexicanos viven en localidades urbanas. Esto es en localidades con más de 2.500 habitantes. Esto nos indica que el proceso de urbanización en México, y sobre todo el proceso de urbanización capitalista contemporáneo, producto primero de la industrialización y ahora de producto de la preeminencia de los servicios o de la economía de los servicios en México, está llegando a sus límites máximos, ¿no? Estamos alcanzando el de sociedades altamente desarrolladas y el de muchos países occidentales, en el que ronda el grado de urbanización en el 80% de la población, o sea que el 80% vive en ciudades. De este porcentaje, de este 77-80% que vive en ciudades, como el 63-65% de la población vive en zonas metropolitanas. Y las zonas metropolitanas es un fenómeno más complejo. ¿Por qué? Porque una zona metropolitana son diferentes municipios sobre los que se encuentra un mismo tejido urbano. Y ese tejido urbano pues tiene diferencias administrativas y de gobernanza y diferentes problemas para la provisión de servicios públicos a los que no se enfrentan las ciudades, ¿no? En México pues tenemos 401 ciudades, de acuerdo con el Sistema Urbano Nacional, y hay ciudades pues en las que está decreciendo la población, ciudades en las que hay una expulsión de población en México por diferentes fenómenos. Uno de estos es la violencia, uno de estos es el narcotráfico, también la dinámica demográfica. Entonces tenemos ciudades en el centro, en Puebla, por ejemplo, Cojutla, en Morelos, en algunas zonas de la región centro, también la región norte del país, en el que han ido perdiendo población en los últimos ejercicios censales. Y hay ciudades en las que la dinámica de crecimiento poblacional y la dinámica demográfica es aceleradísima, ¿no? Estamos hablando de algunas ciudades en Baja California, la zona de Loreto, por ejemplo, en Quintana Roo, Tulum, el propio Cancún, Felipe Carrillo Puerto, algunas zonas de Yucatán, en la península de Yucatán, etcétera, que se enfrentan a una presión demográfica importante. Y a diferencia del pasado, de hace 30, 40, 50 años, en lo que las ciudades, el principal flujo migratorio del campo a la ciudad se daba hacia las ciudades primadas, a las ciudades más grandes del país, o sea, hacia la Ciudad de México, hacia Monterrey, que es la segunda ciudad más grande del país en tamaño poblacional, hacia Guadalajara. Ahora los flujos migratorios se están dando hacia ciudades intermedias, o se estaban dando al menos hasta antes de 2020 hacia ciudades intermedias. Y digo estaban dando porque pues, estaban creciendo zonas de Guanajuato, del Bajío, Querétaro, y esto asociado a un proceso de industrialización muy fuerte, de localización de nuevas manufacturas, de las industrias automotrices, de la aviación, de ciertos clústeres y de ciertas industrias, ¿no?, que se habían acelerado ese crecimiento de las ciudades intermedias. Yo veo el futuro, o sea, pensando en este ejercicio, en esta proyección hacia el futuro, con una dinámica diferenciada en el país, ¿no? Por un lado, en el norte del país vemos un problema importante, que es la violencia, ¿no? Es todavía la violencia asociada hacia el narcotráfico. Yo he tenido oportunidad de recorrer todas las ciudades de la frontera norte, todas, y recientemente, no te estoy hablando
últimos 2 años. Y en ese recorrido de todas las ciudades de la frontera, pues el caso más grave son las ciudades fronterizas, por ejemplo, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Acuña. Hay zonas en las que, por ejemplo, el centro de Reynosa está completamente despoblado. Esto por un fenómeno de violencia, de extorsión, ya no quedan restaurantes, la gente se ha ido, y ves zonas suburbanas y de crecimiento especulativo que hubo en las zonas suburbanas asociados a la dinámica de las maquilas en la zona fronteriza norte, en las que pues tenemos un problema muy grave de deterioro de estos nuevos conjuntos habitacionales que se hicieron hace 20, 30 años, 15 años, y que hoy pues tenemos un fenómeno de abandono de viviendas inconmensurable en la frontera, ¿no? En Tijuana, en Ciudad Juárez, en el propio Mexicali, bueno, en toda la zona fronteriza tenemos este tipo de conjuntos habitacionales abandonados. Ese es un reto importantísimo, el que tenemos que enfrentar, el del combate a la violencia, pero pues no se combate la violencia sin una dinámica económica importante. Yo creo que esta tendencia puede comenzar a revertirse a partir de la dinámica de potenciar en verdad y de que en verdad empiece a rendir frutos el nuevo tratado de libre comercio, el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, de una nueva relocalización de las plantas manufactureras, de este incremento del salario mínimo en la frontera por encima del resto del país, y de esta zona franca que se ha generado en la frontera norte, quizá pueden empezar a revertir esos flujos, ¿no? No hay el mismo problema, por ejemplo, de acceso, en cuanto a servicios públicos y a la relación con la naturaleza. En todas las ciudades es muy diferente, ¿no? Pues es casi un problema local y a veces de microrregiones, el de la escasez de agua. O sea, la Ciudad de México enfrenta un problema, por ejemplo, sigue siendo y va a seguir siendo la ciudad más importante de este país en los próximos 50 años. La Ciudad de México, sin duda, se ha transformado totalmente de una economía industrial hace 50 años a una economía completamente de servicios y de servicios al productor importantísimo en la ciudad, y siguen localizándose aquí los grandes corporativos internacionales en la Ciudad de México, y vemos hasta la transformación que ha tenido el paso de la reforma. Pero eso tiene aparejado un montón de problemas. La Ciudad de México sigue teniendo un problema de agua importante. Sigue habiendo un crecimiento en las zonas periféricas de la ciudad importante, sobre todo hacia la zona norte, en el Estado de México, en parte de su zona metropolitana, y no tenemos agua, ¿no? O sea, el agua que se sigue extrayendo agua de manera acelerada del subsuelo de la Ciudad de México, más de la mitad del agua que consumimos en la parte de lo que era el Distrito Federal o Ciudad de México, se extrae desde el subsuelo. Y seguimos importando agua también del sistema Lerma-Cuchamala, ¿no? Que nos cuesta mucho importar el agua y bombearla desde Valle de Bravo y desde las presas hacia la Ciudad de México. Es un problema grande, y creo que los planes hídricos no han estado acompañados de las estrategias territoriales de la nación. O sea, se han dejado de lado los grandes planes hídricos nacionales, las grandes soluciones para abastecer de agua a las ciudades, y voltear a ver de una manera mucho más sustentable a la ciudad mexicana. Otro de los riesgos, por ejemplo, la dinámica es muy diferente también en esta zona central en la ciudad, que tenemos carencias de agua, que tenemos presiones muy fuertes todavía de crecimiento hacia las zonas ambientales o de valor ambiental en la Ciudad de México. Es muy diferente a lo que ocurre en la península de Yucatán, ¿no? En la península de Yucatán tenemos ahora una dinámica aceleradísima en Quintana Roo, pero pues se va a potenciar estos flujos migratorios y se va a potenciar la presión demográfica sobre las ciudades con proyectos, por ejemplo, como el del Tren Maya. Entonces esperemos que haya una planeación adecuada de las ciudades, pero por ejemplo, ya en la publicación del Sistema Urbano Nacional de CONAPO ya se preveía, por ejemplo, que Bacalar se fuera a convertir en una ciudad dentro de los próximos 30 años. Es una de las ciudades más importantes de la península de Yucatán. Y es que pues presenta un grave riesgo ambiental, pues por el valor ambiental que tenía Bacalar y la zona de manglares y la laguna y todo lo que se encuentra alrededor de no puedes nada más por decisión de digamos de política de un gobierno alterar todo un sistema ecológico como el que estás hablando, el de Bacalar.
pues se va a alterar. Desgraciadamente lo vas a destruir, lo vas a maltratar, pero es que no deberíamos, es un pulmón importantísimo para el país y para el mundo en general. Y toda la zona de la selva, ¿no? Así del es. Sur-sureste. Toda la zona de la selva del sur-sureste, el sistema de cenotes y el sistema hidrológico de toda la península de Yucatán. Y que además tiene problemas de abastecimiento energético importantes, la península de Yucatán, para las ciudades, ¿no? Para la generación de electricidad en las ciudades. Es un problema gravísimo, ¿no? El de la península de Yucatán. Pero a lo que voy, ¿cuál es el problema de fondo? Pues que hemos dejado de lado en esta política de los grandes megaproyectos, y no solo en esta administración, sino históricamente, ¿no? En el país, pero se ha dejado de lado la política de los grandes proyectos nacionales, del proyecto económico de la nación, del proyecto social de la nación, del proyecto ambiental de la nación, ¿no? Entonces el ordenamiento ambiental, el ordenamiento económico y el ordenamiento territorial y urbano del país, o sea, los programas urbanos, los programas ecológicos y ambientales, incluidos los programas hidrológicos y de agua, y luego los programas sociales, pues están disociados. Entonces, mientras se siga viendo, digamos, la dinámica y los programas urbanos y la dinámica urbana y territorial de manera disociada a la dinámica económica y a la política económica y de inversiones y a los grandes megaproyectos de este país, pues vamos a seguirnos encontrando luego con esos problemas de carácter ambiental, de carácter territorial, a los que se enfrentan de manera diferenciada todas las ciudades mexicanas, ¿no? Y eso sin meternos todavía en lo que va a generar, pues, esta dinámica de crecimiento todavía demográfico que le espera a México, los problemas de envejecimiento, los cambios en la dinámica demográfica en el país, pues la demanda de vivienda que vamos a seguir teniendo en los próximos años. En la actualidad debemos estar en los 129 millones de mexicanos para 2022, entre 129 y 130 que deberemos alcanzar en este año, a los 150 millones que va a alcanzar México como el número máximo quizá de habitantes que tenga México dentro de unas décadas. Entonces, cuando alcance esos 150 millones de mexicanos es donde vamos a tener el mayor grado, digamos, de presión demográfica, de presión de servicios urbanos, de necesidad de agua, de necesidad de drenaje, de necesidad de transportes limpios, y esto pues no lo podemos hacer si no vemos las ciudades de una manera totalmente diferente, con una nueva relación con la naturaleza, con un nuevo cambio de infraestructuras hacia infraestructuras verdes, hacia infraestructuras resilientes. Si no pensamos en que debemos de voltear a ver al sol para la generación de electricidad, necesitamos generar electricidad también de manera utilizando el viento en este país, ¿no? O sea, toda la energía eólica, la energía solar, la rearborización de las ciudades, la captación de agua pluvial. Mientras no cambiemos esta concepción de las viejas infraestructuras y grandes infraestructuras hacia nuevas infraestructuras verdes y sostenibles en las ciudades, las patologías de las ciudades pues se van a seguir acrecentando en los próximos años. Entonces esto viene, digamos, de un cambio de política, pero también de un cambio de mentalidad en la planeación urbana y de mucho mayor conciencia social de los grandes retos que tenemos hacia el futuro. Efraín. Quedan, como lo menciona el propio Armando Rosales, otros retos que ya están aquí y de los que en esta ocasión tan solo dimos para ustedes un ligero espatulazo y que merece que continuemos en próximos programas por la gravedad que se avecina por falta de previsión tanto de autoridades como de especialistas. Muchas gracias al doctor Armando Rosales por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Si a usted le interesa conocer más acerca de Armando Rosales, aquí también, por supuesto, en la portada de este podcast específico del Futuro de Todo, ponemos la página personal en la UNAM de Armando Rosales y también, por supuesto, la página de la Escuela de Arquitectura Araón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por supuesto al doctor lo puede también localizar por Twitter, por Facebook, por LinkedIn, que tal vez sea para muchos más fácil que navegar por las páginas de la Universidad Nacional. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí
a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Continuamos en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores dándoles el más cordial de los saludos. Qué peligroso juego el del presidente López Obrador y el Temec. El presidente López sabe muy bien que no ganó la batalla por las energías limpias, sino que se extendió el tiempo de conversaciones amistosas durante la pasada reunión cumbre de los 3 mandatarios norteamericanos aquí en la Ciudad de México. Eso no significa que en cualquier momento se puedan romper esas negociaciones amistosas y pasar a paneles de controversia encabezados por especialistas de cada país. México, su gobierno, el presidente, han decidido jugar ahora, insisto, un juego muy peligroso con Estados Unidos y Canadá, en 2 temas centrales: energías limpias de inversión privada, tanto nacional como extranjera, más ahora el tema agrícola, donde por un lado está la supuesta prohibición del maíz genéticamente modificado, que llevamos muchos años importando, y por la otra también la prohibición del glifosato como herbicida. ¿Qué sabemos hasta el momento? Que el gobierno estadounidense pidió al mexicano, por conducto de su nuevo jefe de comercio agrícola de la representante comercial Katherine Tai, el señor Doug McCallum, que explique la planeada prohibición del maíz mencionado, así como del herbicida, pero que por favor lo hagan con argumentos científicos. Vaya, dicho sea de otra forma, que no sean argumentos ideologizados. Eso es lo que están pidiendo en particular los estadounidenses. La fecha límite ya fue el 14 de febrero, irónicamente el Día del Amor y de la Amistad, para que la respuesta mexicana ayudara con la ciencia que la sustentara a aceptar o, en su caso, decidir los próximos pasos a seguir, a negociar para resolver esta larga disputa en torno a las políticas agrícolas y biotecnológicas de nuestro país. Ahí está la trampa. Le costará mucho trabajo al gobierno federal demostrar sus argumentos. Vaya, científicamente. A continuación, nada más para que se dé usted una idea, voy a citar los puntos centrales, nada más los centrales, de la contestación de la comunidad científica mexicana al gobierno de la 4T. Primero, los alimentos modificados genéticamente son los más estrictamente evaluados para autorizar su comercialización y a la fecha no se han reportado daños derivados del consumo de organismos genéticamente modificados para la salud humana o animal. Existen cientos de publicaciones científicas que sustentan la inocuidad de cultivos transgénicos, particularmente para el maíz y la soya, cuando son consumidos por animales. Además, los cultivos transgénicos se han caracterizado a profundidad por ciencias genómicas y resultan ser muy parecidos molecular y sustancialmente a las plantas parentales de las que provienen, lo que soporta su inocuidad. En más de 20 años de uso y consumo continuo por más de 1.200 millones de seres humanos y 100.000 millones de animales, no se ha presentado ninguna evidencia científica de daños para su consumo. La inocuidad se sustenta también en el hecho de que una de las modificaciones más exitosas, hacerlas resistentes a plagas de insectos, ha evitado el uso de miles de toneladas de insecticidas químicos, muchos de ellos que sí son carcinógenos, lo que representa un extraordinario beneficio para la salud y el medio ambiente. Las agencias responsables de la inocuidad
por supuesto me refiero a la inocuidad alimentaria. En varios países, por ejemplo la FDA de Estados Unidos, la EFSA o EFSA de la Unión Europea y la COFEPRIS mexicana, no han retirado del mercado ningún transgénico de los que actualmente se comercializan. Tampoco han modificado los límites máximos permitidos del herbicida glifosato, que se usa para controlar las malezas desde los años 70, o sea, más de 50 años que se ha utilizado en el mundo el glifosato, y perdió su patente en el año 2000. Debido a la gran cantidad de maíz importado por nuestro país y su uso en la elaboración de una gran cantidad de productos de uso cotidiano, no debe sorprender a nadie que desde hace más de una década los productos derivados de maíz disponibles en México contengan maíz transgénico, sobre todo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es donde se realizó el muestreo reportado. Las evidencias existentes, así como los enormes beneficios que puede tener la modificación genética de plantas, llevó a 126 premios Nobel, entre ellos Mario Molina, a emitir una declaración en favor de la biotecnología moderna y de los cultivos transgénicos. Esta declaración también ha sido suscrita por más de 13,000 científicos y ciudadanos de más de 100 naciones alrededor del mundo. En suma, por lo pronto la fecha ya se cumplió y todo indica que el gobierno federal y Palacio Nacional ya están por lo menos aceptando, no sé si a regañadientes o no, pero la petición estadounidense en relación al maíz genéticamente modificada. Se acepta para alimentos de animales y para procesos industriales para alimentación humana. ¿Cómo se puede leer eso? Bueno, equivale a que la mazorca no se acepta, pero las harinas de maíz, los jarabes de maíz, etcétera, 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 mucho de lo que aparece en los estantes de los supermercados y se vende también en los mercados para consumo humano, sí seguirán siendo importados, porque ni Estados Unidos va a ceder, ni nosotros somos autosuficientes. Y México no quiere en el campo, ahora sí que en el campo mexicano, ninguna disputa con Estados Unidos. Ahora bien, sigue el juego del herbicida glifosato, donde hay que tener muchísimo cuidado. Este nuevo jefe de comercio agrícola, Doug McCallum, no se anda por las ramas. Sabe jugar dominó y además entiende que su adversario quiere jugar una dupla él solo, mientras que de aquel lado juegan pareja Estados Unidos y Canadá. Invitamos a nuestros amigos del Futuro de Todo que están interesados en conocer más acerca del tema de los maíces genéticamente modificados y del glifosato, a que visiten la información de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM, donde encontrará además otra información muy interesante. Aquí citamos en la portada específica de este podcast del Futuro de Todo la dirección de la UNAM, donde usted puede bajar directamente el PDF con toda la información amplia acerca de los dos productos en disputa. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores. Eso es todo por hoy en El Futuro de Todo en México y de cara al mundo. La realización y producción de este podcast, El Futuro de Todo, está a cargo de Mario Díaz y su equipo en redes. Un servidor, Efraín Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros podcasts de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efraín Flores.